Los grandes imperios no se desmoronan durante sus momentos de debilidad. Su caída ocurre justamente cuando se encuentran en la cúspide del poder y están seguros de que el cambio no es necesario. El Imperio Romano disfrutó de siglos de supremacía antes de su desintegración. Gran Bretaña ejerció control sobre la cuarta parte del mundo hasta que, de manera repentina, perdió esa capacidad. La Unión Soviética pasó de ser una superpotencia a convertirse en una simple nota histórica en menos de 10 años. Sin embargo, la realidad es que todos ellos vislumbraron su destino. Tuvieron oportunidad de transformarse, pero su confianza en la fuerza los hizo sentir invulnerables. Durante más de 2000 años, China observó esta película desarrollarse una y otra vez, pero no desde una posición de espectador distante, sino desde el interior mismo del proceso, experimentando directamente colapso tras colapso. Antes de comenzar, si te interesa entender la geopolítica desde una perspectiva diferente y descubrir cómo la historia moldea el presente, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún análisis. Ahora sí, empecemos. Esa vivencia grabó en el pensamiento chino una enseñanza que la mayoría de los imperios solo comprende cuando ya es demasiado tarde. La supervivencia no depende de la fortaleza. Depende de reconocer cuándo es momento de cambiar antes de que no quede otra alternativa. Este análisis trata sobre las razones por las que los imperios se pudren desde adentro. ¿Por qué agregar más sistemas se convierte en una sentencia de muerte? ¿Y por qué el instante más peligroso para cualquier civilización es cuando todos piensan que todo está perfectamente bien? La mayoría de los imperios recibe una única oportunidad. Se elevan, dominan durante cierto periodo, luego se desintegran y desaparecen. Y no es por la razón que generalmente se piensa. China no perduró durante miles de años por ser indestructible. Perduró porque se rompió una y otra vez, y de alguna manera logró recordar su identidad y reconstruirse. La dinastía Han gobernó China durante 400 años antes de explotar en el caos. La dinastía Tang, probablemente una de las épocas doradas más poderosas de China, se derrumbó en el 900 después de décadas de hemorragia interna. La dinastía Ming se desintegró en 1644. La dinastía Qing, la última dinastía imperial de China, terminó en 1912. Entre todas estas dinastías hubo vacíos, a veces de décadas o incluso siglos, donde China era simplemente señores de la guerra combatiendo contra otros señores de la guerra y nadie estaba a cargo de nada. Pero lo que hace diferente a China de cualquier otra civilización es que cada vez que una dinastía colapsaba, la siguiente retomaba donde la última había quedado y se llamaba a sí misma China. El mismo sistema de escritura que permitía a la gente leer textos de hace 1000 años. La misma filosofía central sobre cómo debería funcionar la sociedad. La misma memoria histórica. Es como si Roma hubiera caído, se hubiera reformado, caído nuevamente, reformado otra vez. Y la gente en 1500 todavía se llamara a sí misma romana y estudiara a Julio César como si fuera su antepasado directo. Esto creó algo único, una civilización con el colapso incorporado en su ADN. Para la mayoría de los imperios, el colapso es teórico. Le sucedió a otra gente, gente antigua, gente más débil. Para China, el colapso es historia reciente. Está en cada libro de texto. Está en cada discusión política. Está en la filosofía que moldeó cómo cada emperador comprendió el poder. Esa memoria le enseñó algo a China. El colapso es normal. Puedes sobrevivirlo, pero solo si lo ves venir. En las décadas de 1930 y 40, un historiador británico llamado Arnold Toynbee pasó décadas escribiendo esta obra masiva sobre por qué las civilizaciones surgen y caen. Su gran idea desafió todo lo que los historiadores creían. La historia común era que los imperios colapsaban debido a invasiones, desastres naturales, derrotas militares, cosas que venían del exterior. Toynbee dijo, no, lo tienen al revés. Las civilizaciones caen porque sus líderes dejan de adaptarse. Así es como funciona. Una civilización se eleva porque sus líderes, lo que Toynbee llamó la minoría creativa, resuelven problemas de maneras ingeniosas. Descubren cómo irrigar cultivos cuando no hay lluvia. Inventan nuevas tácticas militares que ganan batallas. Construyen redes comerciales que traen riqueza. La civilización crece porque estos líderes están constantemente adaptándose, innovando, resolviendo cualquier desafío que aparezca. Pero entonces el éxito se vuelve rutinario.
Los líderes que alguna vez innovaron comienzan a pensar que el viejo manual de estrategias funcionará para siempre. Dejan de adaptarse, dejan de crear. Cuando surgen nuevos desafíos, desafíos que necesitan pensamiento fresco, la élite simplemente saca las mismas viejas soluciones, y esas soluciones ya no funcionan, la sociedad comienza a agrietarse. La gente pierde fe. La élite intenta mantener las cosas unidas con fuerza, con apelaciones a la tradición, con propaganda sobre la gloria pasada, pero no puedes resolver problemas nuevos con respuestas viejas. Eventualmente todo se derrumba, no porque los enemigos fueran demasiado fuertes, sino porque los propios líderes de la civilización no pudieron cambiar. Pero esto se vuelve más interesante. Toynbee estaba describiendo un patrón, pero China ya había convertido esto en política oficial 1500 años antes de que él naciera. Lo llamaron el mandato del cielo. El mandato del cielo no era solo asunto religioso, era una teoría completa sobre por qué los gobiernos fallan. La idea era simple: una dinastía gobernaba porque el cielo le daba permiso, pero ese permiso no era permanente. Si una dinastía dejaba de gobernar bien, si fallaba en responder a las necesidades del pueblo, si un desastre natural golpeaba y el gobierno no arreglaba las cosas, el cielo retiraría su mandato. La dinastía perdería su derecho a gobernar. La rebelión se volvería justificada. Una nueva dinastía se elevaría y comenzaría el ciclo nuevamente. Lo sorprendente es que esto no era solo propaganda. Los historiadores chinos realmente documentaron este patrón a través de las dinastías. Analizaron por qué cada una cayó. Identificaron señales de advertencia. Corrupción extendiéndose por la burocracia. Funcionarios de la corte peleando entre sí en lugar de resolver problemas. Cargas fiscales aplastando a los agricultores. Infraestructura como carreteras y represas desmoronándose, respuestas lentas o débiles a inundaciones o hambrunas. Estos no eran problemas aleatorios. Eran síntomas de que la clase gobernante había dejado de adaptarse, dejado de responder creativamente a los desafíos. Los emperadores chinos estudiaron esta historia como si sus vidas dependieran de ello, porque sus vidas sí dependían de ello. Aprendieron las caídas de dinastías anteriores de la manera en que un doctor estudia enfermedades. La lección era siempre la misma: adaptarse o perderlo todo. En 1988, un antropólogo llamado Joseph Tainter publicó un libro que cambió cómo la gente piensa sobre el colapso. Se llama El colapso de las sociedades complejas. Y argumenta que las civilizaciones no caen porque se quedan sin recursos o pierden guerras. Colapsan porque la complejidad misma se vuelve imposible de mantener. Este es el patrón que Tainter encontró. Cuando una sociedad enfrenta un problema, crea una solución. La solución usualmente añade complejidad. Necesitas defender fronteras, así que construyes un ejército profesional. Necesitas recaudar impuestos, así que creas una burocracia. Necesitas mantener el orden, así que desarrollas un sistema legal y tribunales. Cada solución funciona. El problema se resuelve, pero cada solución también añade costo y capas a tu sistema. Al principio, esto es grandioso. Los beneficios son mucho mayores que los costos. Un ejército profesional previene invasiones que destruirían todo. Una burocracia fiscal genera ingresos que financian carreteras y edificios. Un sistema legal crea estabilidad que ayuda a la economía a crecer. Pero entonces algo cambia. A medida que una sociedad se desarrolla, recoge todas las victorias fáciles primero. Las soluciones más simples y rentables se implementan temprano. Las soluciones posteriores requieren mucha más inversión por mucho menos beneficio. Construyes carreteras conectando ciudades principales. Enorme beneficio, costo razonable. Más tarde, estás construyendo carreteras a pueblos diminutos. Todavía algo útil, pero estás gastando más dinero por menos impacto. Eventualmente alcanzas un punto donde añadir más complejidad cuesta más de lo que retorna. Pero las sociedades rara vez notan cuando cruzan esta línea. El impulso las empuja a seguir añadiendo más. La burocracia crece más grande, el ejército necesita más financiamiento, el sistema legal se vuelve más complicado, las regulaciones se multiplican. Cada adición parece razonable por sí misma, pero juntas están drenando recursos más rápido de lo que la sociedad puede crearlos. Tainter encontró algo fascinante. Justo antes del colapso, las sociedades a menudo pasan por un estallido de añadir aún más complejidad.
Están desesperadamente tratando de resolver problemas crecientes lanzando más recursos, más administración, más control a todo. Desde afuera parece fortaleza. Se siente como acción decisiva, pero en realidad está acelerando el colapso, porque la sociedad está gastando todo lo que tiene solo para mantener sistemas que ni siquiera están funcionando ya. Entonces algo se rompe. Una crisis golpea. Podría ser sequía, derrota militar, shock económico, lo que sea, y el sistema complejo no puede responder porque ya está funcionando al máximo solo para mantenerse vivo. El sistema que se suponía que proveería resiliencia en realidad creó fragilidad y se hace pedazos. Gran Bretaña, a principios del siglo XX, todavía gobernando el imperio más grande del mundo, todavía controlando la armada más poderosa en la tierra, todavía rica, pero la revolución industrial estaba cambiando el poder económico hacia América y Alemania, y el sistema imperial de Gran Bretaña era demasiado costoso de mantener, mientras también se modernizaba la economía doméstica. Para cuando los líderes británicos reconocieron completamente el problema, ya era imposible salvar el imperio. Gran Bretaña se fue a la quiebra luchando 2 guerras mundiales y tuvo que dejar ir el imperio pieza por pieza. La Unión Soviética en la década de 1980 todavía era una superpotencia militar con miles de armas nucleares. Todavía controlando la mitad de Europa, todavía con capacidad industrial masiva, pero la economía centralmente planificada estaba generando menos y menos crecimiento cada año. El sistema era demasiado rígido para reformarse sin amenazar el control del Partido Comunista. Cuando Gorbachov intentó introducir reformas con glasnost y perestroika, toda la estructura colapsó porque se había vuelto demasiado frágil para doblarse sin romperse completamente. Cada imperio tuvo un momento cuando la reforma todavía era posible, una ventana donde la adaptación creativa podría haber extendido su poder, quizás transformándolos en algo nuevo que pudiera sobrevivir en circunstancias cambiadas. Pero perdieron esa ventana, siguieron haciendo lo que había funcionado antes. Añadieron más complejidad en lugar de simplificar. Intentaron controlar más duro en lugar de adaptarse más inteligentemente. Para cuando la crisis era obvia para todos, era demasiado tarde. El pensamiento histórico chino se obsesiona con identificar este momento exacto. Hay un concepto en la filosofía china sobre saber cuándo cambian las estaciones. Un agricultor sabio no espera hasta que el invierno ya ha llegado para prepararse. Observa las señales en otoño y actúa mientras todavía hay tiempo. Un gobernante sabio no espera hasta que la rebelión está estallando en las calles para reformar. Ve el descontento acumulándose y actúa mientras la dinastía todavía tiene fuerza y opciones. Por esto la historia china está repleta de intentos dramáticos de reforma. Wang Mang intentó reestructurar completamente la economía de la dinastía Han antes de que colapsara. Fracasó espectacularmente. Pero el intento muestra la conciencia de que el cambio era necesario antes de que la crisis lo forzara. La dinastía Tang implementó importantes reformas de tierras múltiples veces para prevenir la concentración de riqueza que había destruido dinastías anteriores. El fundador de la dinastía Ming reestructuró todo el sistema administrativo basándose en lecciones de observar las fallas de la dinastía Yuan. La China moderna está completamente moldeada por esta conciencia histórica. El Partido Comunista estudia los colapsos dinásticos como los estadounidenses o europeos estudian la Constitución. Analizan señales de advertencia. Se obsesionan con si están viendo esas mismas señales. Ahora por esto el gobierno de China se enfoca tan fuertemente en lo que llaman mantenimiento de la estabilidad, intentando detectar y manejar problemas antes de que se conviertan en crisis. Si esto realmente previene el colapso o solo lo pospone mientras añade más complejidad, es uno de los grandes debates sobre el futuro de China. Pero la motivación viene directamente de siglos de observar dinastías caer porque actuaron demasiado tarde. Hay una división fundamental en cómo las civilizaciones occidentales y chinas piensan sobre la historia, y explica por qué esta lección sigue siendo aprendida demasiado tarde. El pensamiento occidental, especialmente desde la Ilustración, trata la historia como progreso lineal. Las cosas mejoran con el tiempo, el conocimiento se acumula, la tecnología avanza. Las sociedades evolucionan de primitivas a sofisticadas. Esto crea una suposición de que los imperios modernos son fundamentalmente diferentes de los antiguos. Somos más avanzados, más científicos, más desarrollados,
El destino que destruyó Roma o los otomanos no puede pasarnos porque hemos progresado más allá de ese nivel. Esta mentalidad hace invisibles las señales de advertencia. Cuando surgen problemas, la suposición es que los resolveremos a través de la innovación y el progreso, tal como resolvimos problemas antes. La idea de que nuestros sistemas actuales podrían estar alcanzando rendimientos decrecientes, que nuestra complejidad podría estar volviéndose insostenible, no encaja en el modelo mental de progreso inevitable hacia adelante. El pensamiento histórico chino es cíclico. Las dinastías se elevan, alcanzan su punto máximo, declinan, caen, luego una nueva dinastía se eleva y el ciclo comienza nuevamente. Esto no es pesimismo. Es realismo basado en observar el patrón repetirse durante 2000 años. La suposición no es que las cosas siempre mejoran. La suposición es que mantener cualquier sistema requiere atención constante, adaptación constante y voluntad de hacer cambios dramáticos antes de que la crisis los fuerce. Esta visión cíclica hace a los líderes chinos históricamente y ahora paranoicos sobre la estabilidad. Ven amenazas en todas partes porque saben por experiencia que las amenazas pueden emerger de cualquier lugar. La visión occidental podría ver esto como control excesivo y autoritarismo. La visión china lo ve como aprender de la historia, en lugar de repetirla. Si este análisis te hizo ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva, dale like a este video y suscríbete al canal para más contenido sobre geopolítica, historia y las fuerzas que están redefiniendo nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando las ideas que están transformando nuestro futuro.